Bien, estamos en vivo. Ok, tema de la semana, modulación en amplitud. ¿Quién llegó tarde? Bien, el tema que hemos visto es la parte de modulación en amplitud. Ya vamos entrando más eh, en la parte más importante de la materia, que era ver los diferentes tipos de modulaciones para poder transmitir audio, principalmente, a través de un canal de radiofrecuencia. Ok, esto no debería decir así. Bien, ahí estamos. Ok, vamos a ver hoy la modulación en amplitud, las características, cómo está conformada y también algunos de los circuitos que nos permiten generar señales moduladas en amplitud. ¿Sí? Hagamos un pequeño repaso de teoría para ver cómo está conformada una señal modulada en amplitud. Estas son las diferentes tipos de modulaciones que vamos a ver durante toda la materia y en particular eh, vamos primero con una preguntita. ¿Por qué tenemos que modular una señal? Principalmente. ¿Por qué no la transmitimos directamente en audio? Que esto ya lo hemos hablado anteriormente. ¿Por qué es que tenemos que modularla la señal? Por el tamaño de la antena. Bien, era era la principal causa que, como se acordarán, el tamaño de la antena está relacionado con la longitud de onda. Y el audio tiene una frecuencia relativamente baja con una longitud de onda bastante grande. Entonces, si quisiéramos transmitir audio, necesitaríamos antena de unos cuantos cientos de metros. Entonces, como esto no es viable, lo que se hace es mm, desplazar la señal, que acá están viendo en esta gráfica, cuando la señal está sin modular, ocupa este ancho de banda, y al modularla, yo hago que esa señal pase a estar en otra frecuencia mucho más elevada, donde el ancho, todas las componentes de frecuencia que la componen tienen una longitud de onda mucho más baja y podemos transmitir con una antena mucho más chica, ¿sí? Bien. em, Normalmente, en un circuito, en una modulación vamos a tener dos señales, la moduladora y la portadora, para que no nos confundamos. La portadora es aquella señal que la agarra la moduladora, esa que es de baja señal, que no puede llegar muy lejos, y la transporta, la porta hacia otro lado, ¿sí? Por eso se llama portadora. Y yo siempre suelo referirme a la portadora como un mal necesario. ¿Por qué? En realidad la portadora no es eh, parte de la información, ¿sí? Entonces yo, una vez que la recibí la señal, lo primero que hago es eliminar la portadora. ¿Por qué le digo un mal necesario? Porque la portadora consume potencia, ¿sí? Para poder transmitirla, entonces estoy gastando potencia para poder generar una señal que a fin de cuentas no transmite información. Es necesaria porque la moduladora sola por sí misma no podría viajar, pero sigue siendo algo perjudicial, digamos, o algo que, en lo que no sería bueno invertir potencia, ¿sí? Por otro lado, la moduladora, ¿quién es? Esa señal portadora que yo voy a transmitir, le voy a modificar, le voy a variar o le voy a modular algunos de sus parámetros para poder transmitirla. Ya hemos dicho que una señal senoidal, asumamos que la portadora es una señal puramente senoidal, tiene tres parámetros, amplitud, frecuencia y fase. En función de cuál de esos parámetros modifique, yo voy a tener diferentes modulaciones. Entonces, la información va a agarrar esa portadora y va a modificar alguno de sus parámetros. Particularmente ahora vamos a ver modulación en amplitud. Entonces, esa portadora va a modificar la amplitud de la señal portadora para poder imprimir en ella la información. ¿Se entiende? Sí. Necesito feedback, así que designen a alguien, el conductor designado, que va a tener que responder sí o no a todas las preguntas que yo haga. Porque ustedes saben que en la clase yo los miro mucho a las caras y no hago un monólogo, así que les voy a estar haciendo preguntas constantes. Si los otros 35 se quieren ir a dormir, bueno, pero algunos van a tener que estar conectados. Ok, bien. Luis, hoy Sí, día va a haber quiz, sí, Martín, porque la dime. clase es de 1 a 2, así que ¿en qué hora el quiz va? Ah, mañana.
Ahora que siempre. Mañana dos. Ok, respecto al quiz, lo pongamos el lunes directamente al quiz, dado que mañana es feriado, no les quiero complicar con el quiz eh, y para que no lo tengan que hacer hoy por el tema del paro o lo que sea, o prefieren que lo hagamos hoy. ¿Prefieren hoy o el lunes? Hoy lo van a tener fresco, lo acabamos de ver. ¿Quieren que lo hagamos hoy? Por mí no hay problema. ¿Los demás qué opinan? Por mí tampoco hay problema. Ok, Sí, creo que sería mejor hoy. Me parece bien. bien, listo, lo hacemos hoy, entonces Sí, lo hagamos hoy bien. lo programo de 16 a 18, ¿sí? ¿Les parece bien? Ok. Listo. Sí, me parece El bien. lunes no voy a olvidar. Sí, así es. Hasta el lunes ya se va a descargar el capacitor. Bien, sigamos. Entonces, ¿quién es la portadora y quién es la moduladora? La moduladora es la información que yo quiero transmitir y la portadora es la que me va a ayudar a llevar esa información, ¿sí? Dicho esto, ¿cuál será de mayor frecuencia? De mayor frecuencia, ¿la portadora o la moduladora? La portadora. Exacto, porque la portadora es esa señal que yo agrego para poder transmitirla a la moduladora. Dicho sea de paso, BM siempre nos vamos a referir a la señal moduladora y BC de carrier, que es portadora en inglés, ¿sí? Es quien acarrea a la señal. Fíjense que, de nuevo, estamos con la nomenclatura donde la variacional la enuncio con una letra minúscula, mientras que al valor de pico, ¿sí? Lo identifico con una señal, perdón, con una letra mayúscula, ¿sí? Entonces, BM de T, siempre que yo ponga BM con minúscula me estoy refiriendo a la señal en función del tiempo, y siempre que ponga BM, así con mayúscula, me estoy refiriendo al valor de pico de la señal moduladora, ¿sí? Bien. Esto lo vamos a pasar rápido porque a lo único que quiero llegar es que a la señal moduladora la vamos a modular solamente en su amplitud. La amplitud va a ser aquella que esté modulada y de esta manera obtenemos que a partir de esta señal portadora senoidal y de esta señal moduladora senoidal podemos llegar a obtener esta señal modulada en amplitud, ¿sí? Donde tenemos como elemento característico esta línea de puntos que pueden ver ahí. ¿Por qué no me dejas? Ahí está. ¿Ven esta línea de puntos que está por encima? Esa señal la vamos a llamar envolvente, ¿sí? Esa es la característica, digamos, de que la señal portadora originalmente tenía una amplitud dada y luego cuando yo la modulo con mi señal moduladora, su amplitud varía de esta manera. Si se fijan, la amplitud tiene la misma forma que la señal moduladora, ¿sí? Y de hecho en la ecuación lo hemos representado diciendo que la moduladora era una señal cosenoidal y acá todo esto sería la amplitud en función del tiempo. Fíjense que yo aquí tengo seno de omega c por t, al igual que aquí tenía seno de omega c por t. Entonces, el término BC, que era una amplitud constante, me decía que la senoidal tenía siempre la misma amplitud BC aquí, ahora cumple la función de que la amplitud es igual a BC por 1 más MA coseno de omega M por T, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que la amplitud es BC más una constante por una señal cosenoidal que sigue la misma forma que la moduladora, ¿sí? Por lo tanto, esta envolvente tiene la misma forma que la señal moduladora. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí, Sí. sí. Entonces, ¿cómo queda conformada la señal de AM? Tenemos el valor de la portadora sin modular. La señal, una vez que se modula, se desprende hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? La amplitud se modula y este valor que yo tengo respecto de la señal portadora hasta el valor de pico este que tiene la señal ya modulada es efectivamente BM, ¿sí? Es el valor de la tensión moduladora. Fíjense que entonces este envolvente no solamente tiene la formita, digamos, o sea, no es que solamente si la moduladora era una cosenoidal, la envolvente también era una cosenoidal, sino que la envolvente tiene también la amplitud de la señal moduladora, ¿sí? Por lo tanto, este envolvente podríamos decir que es
igual a mi señal moduladora, salvo porque no es una señal. Este envolvente no es parte de la señal modulada en amplitud, sino que es simplemente una línea que yo dibujo a modo de guía para saber cuánto va a ser la amplitud de la señal. La única componente de señal que yo vería en un osciloscopio es la señal azul esta, continua y de un tono más oscuro. ¿Se entiende? Este envolvente no forma parte de la señal, sino que es simplemente una guía. Pero ese envolvente tiene exactamente la forma y la amplitud de la señal moduladora. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. En la teoría les han definido el índice de modulación que nos indicaba qué tan modulada estaba la señal. O, dicho de otra manera, nos indicaba qué tanta tensión de moduladora tengo en relación a la tensión de portadora. En este caso, estamos teniendo un MA menor que 1. ¿Qué significa que sea menor que 1? Que BC es más grande que BM. Y eso se puede ver aquí clarito. Este es el valor de BC, ¿sí? BC llega hasta aquí, y BM es tan solo este valor, ¿sí? Sí. ¿Qué pasaría si ahora tuviéramos que BM es igual a BC? Si BM es igual a BC, MA vale 1, y como la señal, cuando se la modula, aumenta la amplitud y disminuye la amplitud en el valor BM, dado que BM es igual a BC, esto va a ser, en este punto, yo voy a tener, uy, no sé qué estoy haciendo. Bien, yo voy a tener BC hasta aquí y BC hasta aquí, y BM hasta aquí, perdón, ¿sí? Como BM es igual a BC, fíjense que se produce como un estrangulamiento acá de la señal, donde durante un instante de tiempo no se emite prácticamente señal, ¿sí? Esto sería el límite. ¿Por qué? Si yo hago que BM sea mayor a BC, ocurre esto, ¿sí? Yo aquí tengo un valor de portadora, por decir que podría haber estado por acá, y se abre BM para arriba, y acá se abre BM hacia abajo. Y fíjense qué sucedió. El valor este de fondo que yo tengo aquí, el valor mínimo del envolvente, atraviesa el eje y me produce esto. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Esto sucede Yo cuando no veo. el MA es mayor a 1 o cuando BM es mayor a BC, y el efecto que produce es la sobremodulación. ¿Cuál es el problema? Hemos dicho que la moduladora es la envolvente, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es la envolvente? La moduladora sigue siendo una cosenoidal, pero fíjense el envolvente ahora. Tiene estos saltos. No sé si ven el cursor, se nota el cursor, ¿verdad? Sí, sí se ve. Solo que Sí, es sí se muy ve. chiquito, no sé si lo puedo agrandar un poco. A ver, denme un segundo. Voy a intentar, no les prometo nada. Esto no era. A ver ahí. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Sí. Sí. Bien, perfecto. Sí, me gustaría que el cursor se mantenga como flecha y no se convierta en esto, pero bueno, no importa. No se puede de todo en este punto. Bien. ¿Por qué te fuiste allá? Estamos. Bien. Entonces, ya tenemos entendido qué es la portadora, qué es la moduladora, qué es el índice de modulación, y vimos el límite que puede tener el índice de modulación para no presentar sobremodulación. Ahora veamos cómo se comporta la señal de AM en el dominio de frecuencia. Si nosotros descomponemos la ecuación de la señal de AM esta que ya hemos visto anteriormente, aplicando distributiva podemos llegar a obtener una señal, perdón, que es efectivamente la portadora, fíjense que es BC coseno de omega C por T, más una señal y más otra señal. Son dos señales senoidales con una determinada amplitud, perdón, cosenoidal en este caso, con una determinada amplitud, cuyas frecuencias se encuentran a, en este caso, omega C más omega M, y acá omega C menos omega M. ¿Sí? Acá no solamente me aplico
la distributiva, sino que también hicimos unas propiedades de coseno y de seno, por lo tanto tenemos acá las sumas y restas de las frecuencias, ¿sí? Espera un poco, Entonces, ¿cómo? espera un poco que se me fue la pantalla. ¿No la ven? ¿Podés ver ahí, Martín? No veo que está compartiendo. No veo que está compartiendo, capaz que se... Eh, creo que es el de tu dispositivo, Martín, porque yo sí lo puedo ver. No sé si a alguien más le pasa. Sí, yo también veo bien. Sí, a mí no se me cortó el internet todavía, así que debería verse bien. Esa conexión. Digo, nomás voy a... Ok, continuamos. Fíjate, Martín, si lo poco puedes más. resolver. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Tres señales con las diferentes características. Tenemos una señal con amplitud BC y frecuencia FC, coincide perfectamente con la portadora. Luego tenemos una señal con amplitud BM sobre 2, o sea, la amplitud de la moduladora a la mitad, frecuencia FC más FM, o sea, la frecuencia de la portadora más la frecuencia de la moduladora. Esta componente va a estar a una frecuencia superior a la frecuencia de la portadora, entonces le llamemos banda lateral superior. Y vamos a tener una tercera componente con amplitud BM sobre 2 también y frecuencia FC menos FM, ¿sí? Esta otra componente va a estar a una frecuencia inferior a la portadora, por lo tanto lo llamaremos banda lateral inferior. ¿Cómo será el resultado? Es este, que ya lo vieron en teoría, donde el espectro en frecuencia de una señal de AM tiene una componente central que es efectivamente la portadora, y al modularla aparecen dos bandas laterales, una a la frecuencia FC menos FM y otra a la frecuencia FC más FM. Ojo acá, porque la amplitud de las bandas laterales es BM sobre 2, ¿sí? Si yo les doy un espectro y les pido que me escriban la ecuación de la señal de AM, este valor va a ser el BM sobre 2. Si esto tiene 10 voltios y esto tiene 3 voltios, eso quiere decir que el BM vale 6, ¿sí? Y de hecho podríamos calcular el MA con BM, que es 6, sobre BC, que es 10, podríamos decir que el índice de modulación vale 0,6. ¿Se entiende? Sí. Bien, detalle importante, el ancho de banda de este espectro es 2 veces FM. Y lo particularicemos para el caso comercial. AM comercial se utiliza solamente para transmitir voz, no se utiliza para transmitir música, ¿sí? Entonces normalmente se transmitía hasta 3,3 kHz nada más, ¿sí? O podríamos estirarnos hasta 4,5 kHz. Si le damos 4,5 kHz, tendría un ancho de banda de 9 kHz. Si le damos un 10% de banda de guarda, eso nos daría 10 kHz, ¿sí? El ancho de banda de una señal de AM comercial es 10 kHz. Si ustedes con alguna radio de AM o con el auto empiezan a sintonizar, van a ver que las frecuencias saltan de 10 en 10, 550, 560, 570, 580, ¿sí? Esas son las frecuencias a las cuales transmite comercialmente las emisoras de radio AM. Bien, esta parte la vieron en teoría, no me parece importante cómo se forma la señal. Y vamos a llegar a la parte de potencia para que podamos ya ir al práctico, ¿sí? En AM no vamos a tener una sola potencia debido a que puede haber una potencia cuando estoy modulando, otra cuando no estoy modulando, y hay una potencia de pico debido a que hay un pico de tensión durante un momento muy pequeño de la señal modulada, ¿sí? Entonces, en principio vamos a definir tres tipos de potencia. Por un lado, la potencia de portadora sin modular, o sea, cuando yo no tengo señal BM, la potencia que se emite, que sería BC al cuadrado sobre 2RL. ¿Por qué? Es la potencia que emite solamente la portadora, y como es una señal cosenoidal, sería el valor de pico de esa senoidal al cuadrado sobre 2 veces la resistencia de carga, ¿sí? Esta sería PC. Ahora, cuando yo modulo, yo tendría que calcular la potencia que lleva esta señal, más la que lleva esta señal, más la que lleva esta señal, en vatios, ¿sí? Por lo tanto, la fórmula que nos permite calcular eso sería la siguiente. La potencia de portadora modulada, Cm, va a ser igual a la potencia de la portadora sin modular, multiplicada por 1 más Ma cuadrado sobre 2, ¿sí? Este Ma es el índice de modulación de la señal. Y la potencia PEP
es una potencia muy particular que me dice cuánto es la potencia de pico de envolvente, o sea, básicamente la potencia que lleva este ciclo, ¿sí? Ese pequeño ciclo, no sé si yo hago esto. ¿Aparece ahí en la pantalla? No, ¿verdad? No están viendo que marqué el ciclo, ¿o sí? Sí, 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 Ah, ¿sí se sí. ve? sí. Ah, buenísimo. Bueno, ahí pueden ver que ese ciclo que marqué ahí, más clarito, ¿sí? Sería el ciclo de mayor amplitud, ¿sí? La potencia PEP me dice qué potencia emite ese ciclo solamente, ¿sí? O, visto de otra forma, qué potencia emitiría la señal si todo el tiempo tuviera esa amplitud, ¿sí? Ok, entonces, ¿cómo calcularíamos la potencia PEP? Sería igual a la tensión de la portadora más la tensión de la moduladora al cuadrado sobre 2RL. ¿Por qué tensión de portadora más tensión de moduladora? Porque si se acuerdan, este valor de pico era BC más BM. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, Sí, sí se se ve entiende. bien. Bien. Ok. Podemos ir, creo yo, esto creo que lo vamos a necesitar más adelante, así que podríamos ir ya al práctico para ir resolviendo algunos problemas. El problema 1 me dice, un transmisor de AM emite 63 dBm de portadora cuando se lo modula con una senoidal, perdón, 63 dBm de portadora. ¿Qué me está diciendo? Básicamente que la PC es igual a 63 dBm. ¿Cuántos son 63 dBm? Tic tac, tic tac. ¿Cuántos son 63 dBm? 0 dBm, ¿cuánto era? Chicos, acaban de rendir el parcial de dBms, ¿no? 0 dBm, ¿cuánto era? Pueden ser, uy Dios, 2000 vatios. Exacto. 0 dBm no es 2000 vatios. 63 dBm es 2000 vatios. Llegó un poco tarde tu pregunta. Yo ya había bajado a preguntarle solamente cuando era 0 dBm, ¿sí? Ah, ¿Cómo lo perdón. calculaste? ¿Calculadora? Sí. Ah, Ignacio. Ok. 0 dBm es 1 milivatio, por definición. 10 dBm, 10 milivatios. 20 dBm, 100 milivatios. 30 dBm, 1000 milivatios o 1 vatio. 40 dBm, 10 vatios. 50 dBm, 100 vatios. 60 dBm, 1000 vatios. Y 3 dB aumenta el doble. Por lo tanto, esto sería 2000 vatios. Eso seguramente es lo que hizo Ignacio. ¿Sí? Bien. Cuando lo modulamos con una señal senoidal, la potencia se eleva a 63,8. Y acá sí vamos a usar calculadora porque va a estar muy complicado. Entonces vamos a hacer 10 elevado a la, perdón, esto sería 6,38 y es elevado a la. Y eso me daría que la PCM es igual a 2400, creo que decía. Sí, redondeando 2400 vatios. 2400 vatios, ¿sí? Entonces me pide, primero que nada, que calcule el MA. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, vayamos a la formulita. Teníamos que PCM era igual a la PC por 1 más M al cuadrado sobre 2. Me la voy a llevar para acá la fórmula para tenerla, para poder ir despejando. Entonces, ¿cuánto sería MA? El MA va a ser igual, primero que nada, PCM sobre PC. Si esto va a ser muy lento, chicos, pero es que no se me ocurre otra forma de resolverlo.
No tengo una pizarra. PCM sobre PC menos 1 y todo esto por 2 sería, si no me equivoco. Ah, y todo esto raíz cuadrada. No sé si estoy despejando bien, cualquier cosa me corrige. ¿Sí? ¿Lo vas a Sería ver corregido después? ¿cómo, perdón, Martín? ¿Lo vas a ver corregido después? Corregido, ¿por qué corregido? Creo que está bien. Si está mal, avísenme. Avísenme con tiempo y lo corregimos acá nomás. Ok. Entonces, ¿cuánto nos daría entonces el MA? 0,63 me da a mí. MA. Exacto. A mí también. A mí también me da MA me 0. daría 0,63. ¿Sí? Bien. Sí, No sé qué hice. Ok, tenemos el MA igual a 0,63. Ese es el apartado A. Apartado B. Si también interviene una segunda señal moduladora con un MA igual a 0,8, calcule la potencia PCM para este caso. Y volvemos a la diapositiva entonces. ¿Qué decía la diapositiva? Me decía que existe un, un índice de modulación eficaz que se presenta cuando hay dos o más señales moduladoras. Este MA eficaz se lo calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los diferentes índices de modulación particulares, ¿sí? En el caso que yo tuviera un solo índice de modulación, sería la raíz cuadrada de MA1 al cuadrado. O sea que el MA eficaz es solamente MA1. Como en este caso tengo dos índices de modulación, voy a tener que calcular de esta manera, ¿sí? Veamos qué sucede. Si lo calculamos, apartado B, eh, mi MA eficaz va a ser igual a la raíz cuadrada de, ahí nomás, 0,63 al cuadrado más 0,8 al cuadrado, ¿sí? Si lo calculamos, esto me daría igual a 1,02, ¿sí? ¿Estamos? Sí, Sí. Bien. Entonces, ¿cuál sería la PCM? La PCM, ahora sí, la vamos a calcular con la ecuación. Le vamos a llamar potencia prima CM porque es cuando interviene la segunda moduladora, no es la misma PCM que teníamos originalmente, y va a ser igual a la PC por 1 más el MA eficaz, esta vez al cuadrado sobre 2. Esto, si no estoy equivocado, me daría 3040 vatios. ¿Sí? ahora lo verifico. ¿Alguna duda al respecto? No, Bien, entonces, ¿qué hicimos? yo tengo una duda, Luis. Sí, dime. Sí, ¿qué pasa si el MA eficaz es mayor que 1? ¿Significa algo? ¿O solo comparamos a O cada sea, me uno, estás digamos? preguntando esto, exactamente. Ah, no lo leí. Bien, ya llegamos, no te adelantes. Bien, en principio creo que está bien. Si no está bien, me avisan. Este era el apartado A. Este fue el apartado B. Y ahora vamos al apartado C. ¿Qué opinan? Dado este caso, ¿habrá sobremodulación? Para mí no, Luis, porque no nos indica nada el MA eficaz. ¿Quién dice?
Yo. Bueno, me parece muy bien. Pero si es mayor a 1, ¿no era que sí estaba modulado? Eso era con el MA. Pero ¿qué Mm. ocurre con el MA eficaz? El MA eficaz es el cuadrado de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los otros dos MA. Pero, fíjense, podría haber un caso, aquí les voy a mostrar dos casos particulares. Si yo tengo MA1 igual a 0,75 y MA2 igual a 0,75, yo podría hacer esta señal, ¿sí? Donde una de las señales tiene el triple de la frecuencia de la otra, ¿sí? Yo tengo aquí una señal que hace así, a ver cómo hace, así y así, y otra señal que tiene esta frecuencia, ¿sí? Fíjense que yo tengo MA1 igual a 0,75 y MA2 igual a 0,75. ¿Cuánto me da esto? Como MA eficaz. 0,75 al cuadrado por 2 raíz cuadrada. Me da 1,06. Fíjense que yo en este caso particular yo tengo un MA superior a 1. Sin embargo, fíjense que no hay sobremodulación. Fíjense que la envolvente no corta el eje, ¿sí? ¿Por qué? Porque que la suma de los cuadrados, que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados b mayor a 1, no significa necesariamente que el valor de pico supere el valor 1, ¿sí? O que la moduladora supere a la portadora. ¿Por qué? Porque podrían estar en contrafase. Si justo cuando una de las moduladoras tiene su valor de pico, la otra tiene el pico negativo, ¿sí? El valor mínimo, se van a oponer esos valores y nunca va a llegar a sobremodular. ¿Se entiende? Por otro lado, fíjense este caso. Acá yo tengo, de nuevo, dos señales con 0,75. Sin embargo, en este caso en particular, sí tengo una sobremodulación, ¿sí? Porque aquí dice que las fases coincidan en sus valores máximos para lograr obtener esta sobremodulación, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Fíjense que tengo dos señales iguales, dos con índice de modulación 0,75. En ambos casos, en esta diapositiva y en esta, el MA eficaz es mayor a 1, da 1,06. Sin embargo, en este caso no tengo sobremodulación y en este sí. Lo único que cambió es la fase de la señal de mayor frecuencia, ¿sí? Fíjense que la señal esta tiene la fase invertida acá. Empieza en menos 180, en 180, digamos, y acá empieza en 0, ¿sí? ¿Se entiende? sí. Bien. ¿Esto qué quiere decir? El índice de modulación eficaz no me indica si hay sobremodulación o no. No es lo mismo el índice de modulación eficaz que el índice de modulación a secas, ¿sí? Incluso podría llegar a tener el caso en donde el MA1 sea mayor que 1, este ya sea 1,2, pero al combinarlo con otro MA2 no haya sobremodulación, ¿sí? A pesar de que él solito ya era mayor que 1, puede ser que el otro se le oponga a los picos de tensión porque justo está en contrafase y no hay sobremodulación, ¿sí? Dicho esto, el índice de modulación no me indica absolutamente nada respecto de si hay o no sobremodulación. También podría mostrarles un ejemplo en el que el MA eficaz da menor que 1, sin embargo sí hay sobremodulación, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Como conclusión, el índice de modulación no nos informa nada sobre si hay sobremodulación o no. Solo sirve para calcular la potencia media de la señal modulada, o sea, la PCM. Solamente nos sirve para eso, para calcular PCM. Y la potencia PEP solamente la vamos a poder calcular si conocemos el valor de pico de la señal. No lo podemos calcular con el MA eficaz, ¿sí? ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? Por mi parte, ninguna. Bien, entonces, ¿qué responderíamos acá? ¿Hay sobremodulación? No podemos saber, básicamente, ¿sí? Debido a que no conocemos las fases relativas de las señales moduladoras o las frecuencias, no podemos concluir. ¿Cómo deberíamos hacer para saber si hay o no sobremodulación cuando tenemos más de una señal? Efectivamente. ¿Cómo lo haríamos? ¿Se les ocurre alguna forma? Analizar la envolvente, puede ser. Ok, ¿qué análisis le harías al envolvente? Creo que había que hacer el análisis de la segunda derivada, algo así dijo la ingeniera en la clase del martes. Bien, va por ahí.
Primero que nada, la más fácil, la dibujamos, ¿sí? La podemos dibujar, si tenemos algún dibujador, escúchame. Si tenemos algún circuito para dibujar señales, podemos dibujarla y ver si el valor de pico supera al valor de la portadora, ¿sí? O si lo dibujamos en función de los MA, si el valor de pico supera el valor 1, ¿sí? O sea, dibujamos solamente el envolvente. ¿Que el envolvente qué es? Va a ser la moduladora, ¿sí? O sea, dibujamos esto, solamente esto, ¿sí? Que sería la envolvente de mi señal. Si esto supera el valor 1, hay sobremodulación. Si no lo supera, no hay sobremodulación. 1 o menos 1, ¿sí? Ahora, si hubieran habido dos moduladoras, aquí hubiera aparecido otro más y otro término como este. Bueno, dibujamos todos los términos, ¿sí? Dibujamos la suma de todos los términos. De hecho, en el práctico, hay un punto más adelante que tiene esta señal. Esta señal tiene 3 moduladoras, ¿sí? Dibujamos todo eso. Podemos poner todo eso en alguna calculadora gráfica que la dibuje. Si vemos que el resultado, la señal, supera el valor 1 o supera el valor menos 1, hay sobremodulación. Si no lo supera, no hay sobremodulación. Hay que tener cuidado con las fases. Esto es un coseno, esto es un seno y esto es un coseno más pi. O sea, esto es lo mismo que poner menos coseno acá, ¿sí? ¿Se acuerdan eso, verdad? Si yo le estoy sumando 180 grados, sería lo mismo que poner un menos acá y sacar el pi. ¿Verdad? Sí. Ok, gracias. Me Bien. estaban asustando. Bien. Otro método. Tomamos esto, este mismo término, lo derivamos, lo igualamos a 0 y obtenemos los máximos y mínimos absolutos como hacíamos en cálculo 1 o 2, no me acuerdo en cuál, ¿sí? Una vez obtenido el t para el máximo y el mínimo absoluto, volvemos a la ecuación, reemplazamos t y vemos cuánto vale ese máximo y cuánto vale ese mínimo, ¿sí? No sé si se acuerdan el procedimiento, si no lo pueden buscar en sus apuntes de cálculo 1 que los deben tener por ahí. Y con eso obtenemos el valor. Si el valor es mayor a 1 y el del mínimo es mayor a menos 1, es menor a menos 1, entonces sí hay sobremodulación. Ese es el método empírico, ¿sí? El otro es el método gráfico. ¿Se entiende? Profe, tengo una duda. ¿Cómo me Sí. doy cuenta con la gráfica, digamos, cuando hay dos señales moduladoras? O sea, las últimas que mostró. ¿Cómo me doy cuenta cuando hay sobremodulación o no? En ese caso. En este caso, decís vos, Claro. En esos dos, digamos. fíjate que el envolvente nunca cruza el eje. Si el envolvente no cruza el eje, no hay sobremodulación. Simplemente. En cambio, en este caso se nota que el envolvente aquí cruza el eje, ¿sí? El envolvente superior pasa para abajo. ¿Lo ves? Sí, 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 sí. Porque acá de última, si vos dibujas el envolvente, aquí hay un corte abrupto. Y esa discontinuidad, evidentemente, es porque el envolvente seguía para el otro lado. ¿Sí? Bien, sí, sí, sí. Gracias. De nada, Nahuel. ¿Dudas? No, ninguna. Ok. Ningún- Vamos al problema 2. Me dice que un transmisor de AM cuando está modulado al 40% por un tono señal 5 kHz entrega una potencia PEP de 10 kilovatios. Que no era C. Era A. Calcula el valor de la potencia PCM. ¿Qué datos me dio? Modulada al 40%. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa que esté modulada al 40%? Que el MA... Sí, a ver qué responden. 0,4. Exacto. O sea, básicamente me está diciendo que la moduladora es el 40% de la portadora. ¿Sí? Entonces, la moduladora sería 0,4 veces la portadora, por lo tanto MA es 0,4. ¿Sí? Eso es exactamente lo que dice. Cuando les demos en porcentaje nos referimos justamente a eso. Me dice que el tono... Sí. ¿Estaban por decir algo? No. ¿No? Ok. ¿Saben qué? No sé. ¿Puede hablar alguien? Quiero ver si se está grabando con las preguntas de ustedes o va a parecer que respondo solo. ¿Habla alguien? Hola. Sí, ahí está bien. No, aparentemente sí se graba. Esperemos, si no va a quedar muy gracioso. Que yo responda solo. Bueno, no va a ser nada nuevo en mi vida.
Entonces, me pide que a partir de esto calcule el valor de PCM. ¿Qué otro dato tenemos? Sabemos que... Y dale. PEP vale 10 kilovatios y me pide que calcule PCM. Acá les voy a dar una fórmula que es válida solamente para cuando tengo una sola señal moduladora. Como en este problema me dice que hay un tono senoidal, un tono senoidal, ¿sí? No he tartamudeado, estaba solamente remarcando. Podemos decir que la potencia PEP cumplirá la siguiente ecuación, que es... ¿Qué te pasó? A ver si se arregla. No, ya lo rompí. Vamos de cero. Bueno, se rompió. Lo copiamos. Ahí está. La potencia PEP va a ser igual a PC, exactamente. Esto no va a ser eficaz ya. Perdón, estoy modificando la fórmula para que quede. No sé para qué. No importa. No necesitaba la fracción. Ok, esa es la fórmula, ¿sí? La potencia PEP es igual a PC por 1 más MA, todo el paréntesis elevado al cuadrado. Esto vale solamente si tengo un único tono de moduladora, ¿sí? Solamente en ese caso, ¿por qué? Ok. Solamente en ese caso puedo utilizar esta ecuación, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué me lo haces? Sí, te Sí, entiendo. Quiero que quede bien claro porque después en el parcial usan la fórmula porque se han olvidado la aclaración esta y no vale la fórmula si hay más de un tono moduladora. Si hay más de un tono moduladora, hay que usar sí o sí. Me fui al diablo. Esta fórmula, ¿sí? Que para poder usarla tengo que conocer el valor Bm de pico. O sea, voy a necesitar tener la forma de onda del envolvente y calcular su pico. Por ejemplo, en este caso sería este valor, ¿sí? Este valor de tensión o en este caso este valor de tensión, ¿sí? Bien. Profe, una pregunta de tono Sí, no era Nahuel. que significaba que había dos moduladoras, ¿verdad? ¿Cómo? Que tono no significaba que sean dos moduladoras. Un solo tono sería una sola moduladora o significa que no tenga armónico. No entiendo bien la pregunta. Un solo tono Eh, implica una sí, sola moduladora. Lo que sí, un solo tono, quizás por ahí estás confundido con esto, genera dos bandas laterales. Pero el tono sigue siendo uno, ¿sí? Esta es la forma de onda de una señal de AM con una sola o con un solo tono de moduladora. ¿Sí? ¿Se entiende? bien, que pensaba que tenía algo que ver con los armónicos o algo de eso, por eso. No, No, bien, estamos hablando de que un tono es una senoidal pura. Entonces, si yo digo que tengo un solo tono de moduladora, es porque tengo una sola senoidal modulando a mi señal de AM, ¿sí? O modulando a mi portadora. bien.
Bien. Podemos utilizar esta ecuación entonces, por lo tanto, ¿qué me pedía el PCM? ¿Cómo calculamos PCM? Bueno, la única forma sería despejando de aquí el MA. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si podemos. El MA va a ser igual a... Y acá sí voy a tener que dividir, espero que me deje. Va a ser igual a la potencia PEP sobre... Sé lo que quieras. Bueno, ok. ¿Cómo hago para borrar esto? El editor de ecuaciones de Word tiene sus detalles. Menos 1. Y a todo esto le tenemos que hacer... no, perdón. Primero tenemos que hacer la raíz cuadrada de todo esto y recién el menos 1. ¿Verdad? ¿Está bien despejado? Sí, Sí, está bien. Bien. ¿Cuánto sería entonces? Tenemos la PC. No, no lo hemos calculado la PC. Tenemos esta fórmula. ¿Cuánto valdría PC? Nos olvidamos de hacer eso. Entonces PC... No, perdón, estoy haciendo mal. Yo necesito PC y MA ya lo conozco. Hice mal el despeje. Perdón, perdón, perdón. Era más fácil la fórmula. ¿Qué has hecho? Esto era PC. ¿Por qué no me corrigen? O nadie se dio cuenta. Me cuesta creerlo. La Ah, verdad, pero a nosotros nos piden PCM y la fórmula no es PC, o sea, solo PC, o es Claro, pero si yo... PCM la Pero ¿cómo calculamos PCM a partir de PEP? No tenemos forma. Vamos a tener que calcular primero la PC y después con PC y el MA calcular la PCM. Ah, claro. ¿Sí? ¿Esto cuánto nos daría? Nos daría 10... Uy, ¿qué hice? Primero que nada, 1 más MA sería 1,4 elevado al cuadrado. Nos da 1,96, entonces sería 10 dividido en 1,96. 10 dividido en 1,96. 5,1 vatios. sí, era eso. Bien, tenemos la PC. Ah, kilovatios, ¿no? Perdón, gracias. Kilovatios. ¿Sí? Y ahora sí, a partir de esto, podemos calcular la PCM. Que la teníamos por acá. Esto. Bien. ¿Cuánto me daría esto? Vamos de nuevo. 0,4 al cuadrado sobre 2 más 1. 1,08 por 5,1. 5,508 kilovatios. ¿Sí? ¿Me siguieron? Estoy calculando. Sí, Bien. Ahí tenemos finalmente la potencia PCM, que es la potencia de la portadora modulada. Fíjense que es coherente, la potencia de la portadora modulada es mayor a la potencia de la portadora sin modular y es menor a la potencia PEP. Bien. ¿Está bien calculada esta?
Parece raro, como muy chica la PC, pero bueno, puede ser. Sí, sí. Sí, tiene sentido. Ok, eso da. ¿Qué representa particularmente la potencia PEP, ya que la hemos tenido que calcular? Hemos dicho que representa la potencia de pico del envolvente. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué quiero saber si es una potencia que no me indica los índices de modulación, salvo que tenga una sola moduladora? ¿De qué me serviría? Bueno, básicamente a la hora de diseñar un transmisor, yo por un lado tengo que saber cuál va a ser la potencia que emite mi transmisor sin modular, o sea, cuando no hay señal moduladora, cuando el locutor del partido se calla, básicamente. Tengo que saber cuánto es la potencia máxima que va a tener que transmitir mi equipo de manera constante, donde se entraría en juego la... Me perdí con las ecuaciones. Donde entraría en juego la PCM, ¿sí? Es la potencia que lleva la señal de AM cuando hay modulación, y es una potencia que podríamos decir que es prácticamente constante, ¿sí? Y por otro lado, también es importante conocer la potencia de pico que tiene que soportar mi fuente. ¿Se acuerdan que cuando en Electrónica 1 construían fuentes veían las potencias, las corrientes de los diodos y entre las cuales estaba la corriente pico repetitiva o la corriente pico no repetitiva? Bueno, ese valor P sería de esa índole, ¿sí? Es una potencia de pico que mi transmisor tiene que poder soportar, pero no necesito que la soporte o que la tolere, digamos, de manera constante. Es solamente en un periodo muy corto de tiempo, ¿sí? Entonces, a la hora de diseñar, sí me sirve conocer cuánto vale la potencia PEP. ¿Alguna vez han ido a comprar un equipo de audio y vieron que dice 10.000 vatios PMPO? Sí, Bueno, esa potencia PMPO es de esa índole. Es algo parecido, no exactamente igual, pero básicamente le dice, este equipo puede entregarte 10.000 vatios durante un microsegundo si estamos en el polo norte, alineados en función de las estrellas, una serie de requisitos, pero bueno, es un número gigante que yo puedo imprimir en la caja y la gente compra. La potencia esa PMPO es puro marketing, no implica que un equipo de más potencia PMPO suene más fuerte que otro equipo de menor potencia PMPO, ¿sí? No necesariamente. Solamente dice que la fuente soporta un microsegundo de esa potencia. Nada más. Pero quizás yo nunca le saque esa potencia. Cuando ustedes vayan a comprar un equipo de audio, siempre tienen que fijarse en la potencia RMS, que es la potencia media que el equipo funciona, ¿sí? Eficaz, perdón. Teóricamente, un equipo de mayor potencia RMS que otro debería sonar más fuerte, ¿sí? ¿Se entiende? sí, se entiende. Bueno, eso solamente para que entiendan, eh, para que encuentren un ejemplo o una especie de sinónimo, por así decirle, de la potencia de esta PMPO. PEP, quise decir, ¿sí? Aún así, a modo informativo nada más, hay equipos de audio de marcas conocidas que dicen tener 250 o 350 vatios RMS y cuando uno lo da vuelta la fuente consume 80 vatios de la red eléctrica. No sé cómo hacen. No les confío. Solamente les aviso que cuando quieran comprar un equipo de audio, fíjense qué potencia consume de la red eléctrica. El que más consuma es el que más fuerte suena. Eso Bien. sería lo... En principio, si son de la misma clase de amplificadores, ya saben, amplificadores clase A, B, AB, C, todo eso. Si son de la misma clase, debería sonar más fuerte el que consume más. Pero no sé cómo hacen para poder mentir alegremente en la potencia RMS. No deberían poder. Pero, les repito, me pasó con un equipo de una marca muy conocida. Dado que esto está quedando grabado, no voy a decir qué marca. Bien. ¿Por qué dice punto 2 acá? ¿Este era el punto 3 o no? Ok. Alguien que tenga el enunciado, yo lo deformé al enunciado ya. Quizás este era el punto 3 antes. Ok, no se preocupen, ya lo busco yo. En el punto 4, ¿Qué punto querés? la pregunta esa, ¿se puede pasar un triplicador? Sí, Es
punto 4. ¿Y cuál es el punto 3? El punto 3 dice sobre una resistencia de carga de RL igual a 50 ohmios. Así empieza el punto 3. Ah, acá está. Este es el 3. Tenés razón. ¿Sabes qué? Hacer lo que quieras. Sobre una resistencia de carga de 50 ohm se aplica la señal modulada en amplitud de la siguiente ecuación. Calcula el valor de M eficaz, utiliza el simulador para ver la forma de onda de AM y usa el simulador para dibujar la forma de onda envolvente de la señal modulada y del espectro de la señal RL. Hay un punto D acá que me salteé. Vamos a hacer el uso del simulador nada más para que lo vean, ¿sí? Porque sí me interesa que vean cómo utilizamos el simulador para este tipo de problemas. Primero que nada, MA eficaz, ¿cómo lo calculamos? Eh, 0,7 al cuadrado, 0,8 al cuadrado. 0,49 más 0,8 al cuadrado es 0,64 más 0,5 al cuadrado que es 0,25. 1,38. Raíz cuadrada, 1,17. ¿Sí? Sí. Coma 17 creo que decía. M eficaz vale 1,17. Bien. Y veamos el microcap. Y veamos si podemos definirla a la ecuación. Bueno, ya pusimos la masa. Una resistencia para poder utilizarlo. Y vamos a utilizar la fuente NFB que nos permitía declarar mediante una ecuación la señal que yo quiero utilizar, ¿sí? Entonces, si me permiten un segundo. Chan. Esto. Bien. ¿Cómo definimos? Sería igual a 15 por, y acá voy a utilizar muchos paréntesis para asegurarme que esto se dibuje bien, 1 más otro paréntesis, 0,7, perdón, 0,7 por el coseno de 2 por pi por 1000 por t, ¿sí? Tendría que ser otro paréntesis ahí, más, y podemos repetir esto n veces. Y acá, en vez de poner el pi s, le voy a poner menos para que sea más fácil, ¿sí? Este era 0,8 y esto era 2000t y este era 0,5 y este era 3500t. Vamos a utilizar otro paréntesis más por las dudas. Todo esto por el coseno de 2pi 455.000 t. Bien, creo que ahí está la ecuación. Ok. Cablecitos.
Bien, en principio tenemos un solo nodo. Este es el nodo 0, este va a ser el nodo 1. ¿Qué te pasó? Falta cerrar un paréntesis. Dice. A ver. Abrí 1, abrí 2, abrí 3, abrí 4. Falta cerrar 2. Abro 3, abro 4. Me quedo con 3, me quedo con 2. Abro 3, abro 4. Me quedo con 1. Ah, sí, me falta 1. ¿Por qué? Es por el doble que puse acá. Sí, es por ese. A ver. Ahora. Ahora sí. Bueno. Mili por lo menos. Por supuesto que no me va a gustar la señal. Ahora empecemos a acomodarla. Primero que nada, saquemos el AutoScale Ranges, que no me calcula automáticamente los rangos. Estos niveles de tensión parecen un poco exagerados, pero bueno, no importa. Y Incremento. ¿Cómo? ¿Cómo dijeron? Disculpen. Nada. Mucho mejor, ¿verdad? Bien. Bueno. Sobre una resistencia se aplica la señal modulada, Bien. Esa es efectivamente la señal. ¿Qué opinan? ¿Hay sobremodulación o no? Sí hay sobremodulación. Sí, Sí, acá se ve clarito, ¿sí? Se ve claramente cómo la envolvente cruza el eje, ¿sí? Por lo tanto, sí hay sobremodulación. Si quieren verla más clara esta señal, por lo general, ¿qué les recomendaría yo? Yo les diría que a la portadora le bajen la frecuencia, porque es tan distinta la frecuencia de la portadora que de las moduladoras, que se convierte en una mancha nada más, ¿sí? En cambio, si yo hago que la portadora tenga una frecuencia más baja, fíjense qué ocurre. Se ve más bonito, ¿verdad? Sí. sí. Obviamente ahí no se nota tan clara la sobremodulación, porque acá me cuesta un poco darme cuenta, pero en principio sí se llega a notar, ¿sí? Sí. Bien. El espectro de la señal. Bien. ¿Cómo hacemos para ver el espectro de mi señal? Lo primero que vamos a tener que hacer es hacer una segunda gráfica en función de la frecuencia y vamos a ver el contenido armónico de B1. ¿Sí? Auto, no va a funcionar en auto seguro, pero veamos qué pasa. Funciona bastante bien, de hecho. No, no funciona nada bien esto. Veamos cómo lo acomodamos. Primero que nada, hagamos que el contenido armónico se muestre como chupetincitos. Listo, mucho mejor. Y ahora veamos el rango de frecuencia. ¿A qué frecuencia debería centrar yo esta señal? Fíjese que estoy en 0 Hz. Y acá está 2,5K. O sea, estoy viendo frecuencias muy bajas. Mi portadora está a 45,5K. A ver, denme un segundito, chicos. Sí. Hola. Chau. Bien, sigamos. Perdón. Como mi portador está en 45,5K, ¿sí? Yo debería buscar centrarme a esa frecuencia. Perdón. Entonces, vamos a ver el rango en Y. Perdón, en X. Mala mía. Yo voy a querer ver
si yo tengo 45K, pero mi moduladora máxima es de 3,5, o sea que mi espectro debería llegar hasta 49K. Bueno, veamos, qué sé yo, 50K como máximo, 40K como mínimo, y sí que la divida en 5. Y acá mi portadora vale 15, pongamos 20 como máximo, 0 como mínimo, y que divida de 2 en 2. A ver ahora. Bueno, ¿por qué me muestra el 0 acá? Ahí está el espectro, ¿sí? Solo que salió medio corrido, no sé qué le pasó. Ah, puse 40, no 40.000. Claro, detalles. Ahí estamos, ¿sí? No se olviden, yo modifiqué la frecuencia de la portadora y la puse a 45,5. ¿Quieren que la hagamos como tenía que ser? ¿A 455? Bueno, Bueno, Me parece mejor así les queda grabado. Acuérdense que yo para verlo mejor en función del tiempo aquí le saqué un 0. Ahora le volvamos a agregar ese 0. Y veamos aquí 455, puedo ver desde 460 hasta 440. Y con eso deberíamos andar en principio. No está centrada, pero más o menos funciona, ¿sí? Como está centrada en 455, yo debería haber mostrado desde 450 a 460 para que se vea centrada. ¿Entienden lo que estoy haciendo o estoy hablando chino para todos? sí, se entiende lo que... entiendo. Bien, ahí está la señal, ¿sí? Fíjense el detalle. Dado que ahora tengo 3 portadoras, yo tengo 3 bandas laterales inferiores y 3 bandas laterales superiores, ¿sí? Tengo la señal en función del tiempo, que es esta, donde el envolvente tiene la forma de la moduladora compuesta, ¿sí? Y tengo una portadora, un par de bandas laterales, ¿sí? ¿Que a qué distancia está? Está a 1K de la portadora. ¿Qué quiere decir? Que mi moduladora debería tener 1 kHz, ¿sí? ¿Y qué amplitud tiene esta banda lateral? 0,7 por 15. Eso sería el valor del BM, ¿sí? Porque BM es MA por BC. 15 por 0,7, 10,5. Dividido en 2, 5,25. O sea que esta banda lateral debería tener 5,25 voltios, ¿sí? Fíjense que está más o menos ahí, en 5,25, ¿sí? Esta otra banda lateral, ¿qué amplitud debería tener? Esta está a una distancia de, perdón, 2 kHz. Entonces, es esta, que tiene 2 kHz de FM y vale 0,8 de índice de modulación. Su valor de BM sería 12, 0,8 por 15, por lo tanto debería tener 6 voltios de amplitud. No se olviden que la amplitud de la banda lateral es BM sobre 2, ¿sí? Entonces tiene exactamente 6 voltios. Y la última, la que está a 3500 Hz de distancia de la portadora, tiene amplitud 0,5 por 15, o sea 7,5. Dividido en 2, 3,75, o sea casi 4. Si se fijan, está muy próximo a los 4 voltios, ¿sí? ¿Lo ven? Sí, O sea, este Sí, espectro es efectivamente la transforma de Fourier, digamos, de esta señal, ¿sí? Me representa el contenido armónico que esta señal posee, ¿sí? ¿Dudas? Profe, cuando la señal tiene esa forma, la señal AM, ¿qué Sí. significa que son varias portadoras? No, hay varias moduladoras. La portadora sigue siendo una y está a 455 kHz, que es lo que ves acá. Ajá. La Ajá. portadora es esta. Las Sí. que son varias son las moduladoras. Básicamente, ¿qué implica que yo tenga varias Ah, moduladoras? Si yo bien. transmito una moduladora, ¿qué estoy transmitiendo? una onda seno. Claro, ¿y qué sería una onda seno? Eso, ¿sí? Un silbido o un tono. ¿Ustedes creen que alguien los quiere escuchar silbando todo el tiempo por la radio? En YouTube seguro que hay.
En YouTube seguro que hay videos de silbidos constantes así todo el tiempo. No sé para qué, pero en YouTube puedes ver de todo. Ahora, en la radio, pagarle al emisor de radio para transmitir un tono puro durante todo el tiempo no tiene sentido. El audio, ¿por qué está formado? ¿Cómo está conformado el audio? Por infinitas ondas. ¿De qué tipo? Senoidales. Sí, cuando yo hablo, mi voz no es un tono. Mi voz es una serie de tonos senoidales sumados que, dependiendo del timbre, del tono con el que esté hablando y de varios otros parámetros, puede tener más o menos componentes de frecuencia y pueden estar situadas a diferentes frecuencias, ¿sí? Entonces, esto sería un caso más real de AM que el que vimos anteriormente. Porque en realidad cuando yo transmito en AM no transmito nunca un solo tono, ¿sí? Normalmente transmito voz o música con muy mala calidad, lo cual implica que esta parte debería estar llena de tonos. Son muchos tonos constantemente, ¿sí? Obviamente, para entender AM empezamos con un solo tono. Partimos de un tono y les explicamos cómo funciona la modulación con un tono. De ahí, extrapolen, escalen, ¿sí? Y vayan modificando en función de muchos tonos senoidales. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. ¿Alguna otra duda? Por mi parte ninguna. Bien. ¿Y qué pasó con mi Word? Ok. Usa el simulador para dibujar la forma de onda del envolvente. Eso les dejo para que lo hagan ustedes. Y el espectro de la señal en RL, ese ya lo acabamos de hacer. Y por último les pide el valor de AM eficaz. Sirve para detectar, indicar cuándo hay sobremodulación. Justifique su respuesta. Es de nuevo lo mismo que preguntamos acá. ¿Sí? Ok. Punto 4. ¿Se puede usar un triplicador para trasladar en frecuencia una señal modulada en AM? ¿Qué opinan? No. ¿Por qué no? Si no me equivoco era porque el ancho de banda no se mantenía, se hacía más grande, o sea, las propiedades de la señal eran modificadas. Más allá del ancho banda, si a mí se me incrementara el ancho banda, pero yo puedo transmitir, la señal no se deforma, a mí no me molestaría. O sea, yo, bueno, reservo un canal más grande y listo, transmito. Pero no solamente se aumenta el ancho de banda, la posición de las bandas laterales cambia. Si yo este circuito lo paso por un duplicador, esta distancia se duplica. Esta distancia se duplica y esta distancia se duplica. Dado que la información, la señal moduladora viaja ¿en dónde? ¿Dónde estaría? Supongo que esto es un solo tono. Tengo esta señal. ¿A dónde viaja o de dónde puedo yo visualizar la amplitud de la señal moduladora? En una de las bandas laterales. ¿En qué parte de la banda lateral? En el pico. En la amplitud de la banda lateral, ¿sí? O sea, la amplitud de la señal moduladora está representada en la amplitud de la banda lateral. ¿Por qué? Porque la amplitud de la banda de la moduladora, perdón, es el doble de la amplitud de la banda lateral. ¿Y dónde está representada la frecuencia de la moduladora? Por la distancia a la portadora. Distancia. Exacto. Esta frecuencia, esta diferencia de frecuencia es la frecuencia de la moduladora. Si volvemos a la diapositiva, ¿dónde está? Acá. Fíjense que esta banda lateral está ubicada a FC más FM y esta a FC menos FM. Si estas bandas laterales se separan más de la portadora, es lo mismo que decir que la frecuencia de la moduladora aumentó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la información viaja ahí, en la distancia que tiene la banda laterales con la portadora. No podemos decir no, porque el ancho de banda aumenta. No es el problema real. El problema es que la señal se deforma. Y yo transmití un tono de 1 kHz y la persona que lo escucha un tono de 2 kHz. ¿Sí? Supongo que estamos en guerra. Si yo te mando un tono de 1 kHz, lanza el misil. Si te mando el tono de 2 kHz, no lo mandes. No, perdón, el de 1 kHz, no lanzas el misil. El de 2 kHz, lanza el misil. Y el ingeniero que trabajaba para el ejército se le dio por pasar la señal de AM por un multiplicador por 2. El general mandó un tono de 1 kHz diciendo no lances el misil. El soldado recibió un tono de 2000 kHz y lanzó el misil. Y estalló una guerra.
¿Se entiende? Sí. Sí. O sea, no solamente aumenta el ancho de banda, eso en el peor de los casos no sería un problema crítico, sino que la señal se deformó, se distorsionó. La señal que yo quería mandar, el tono de 1 kHz, nunca llegó. Llegó un tono de 2 kHz. ¿Sí? Entonces yo mando un barítono cantando y la persona que recibe escucha un contratenor cantando. Creo que era así, no me acuerdo mucho de música. ¿Se entendió la analogía? Sí. Así que nunca multipliquen una señal de AM si no quieren terminar en guerra. Bien, entonces no podemos triplicar una señal modulada en frecuencia. Justifique su respuesta. No queremos entrar en guerra. ¿Dudas? ¿Consultas? Ninguna duda. ¿Cómo? No hay dudas. Bien, perfecto. Punto 5. Punto 6 es más de lo mismo. Son más que nada para que vayan practicando. Acá les voy a aclarar algo solamente para que lo resuelvan ustedes, porque quiero llegar a la parte de moduladores. Cuando les decimos que la envolvente cambia en más o menos 10 voltios, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué piensan que estoy diciendo? El valor de BM. pico de BM. Exacto, estoy diciendo que BM tiene 10 voltios básicamente. ¿Por qué? Volvamos de nuevo aquí. La envolvente sin modular tiene este valor de pico. Cuando yo modulo, la envolvente aumenta en más y menos 10 voltios. Esto sería más acorde al caso. La envolvente tenía 40 voltios cuando estaba sin modular y era una constante, ¿sí? Y cuando yo modulo, la envolvente se aumenta en más 10 y menos 10 voltios, ¿sí? Si la envolvente aumentó en más 10 voltios y menos 10 voltios, quiere decir que BM vale 10 voltios, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Sí. Es cuestión de comprender a qué nos referimos con eso. Entonces, básicamente le estoy diciendo que BC vale 40 voltios, FC vale 700 kHz, RL vale 40 ohm, BM vale 2,5 kHz, perdón, FM vale 2,5 kHz y BM vale 10 voltios, ¿sí? Calculo que con eso pueden calcular todo. A ver, amplitud y frecuencia de las bandas laterales. Ese lo pueden calcular sin calcular nada. Lo pueden decir, responder sin calcular nada. ¿Qué opinan? Amplitud de las bandas laterales. 2.5 kilos. ¿Cuánto? Amplitud primero. 5 voltios. 5 Exacto. voltios. 5 voltios. La mitad de BM. Bien. ¿Y la frecuencia? Sería 2,5 a cada lado, ¿verdad? 702,5 kilohertz. Decime que no uso la calculadora. ¿No? Por favor. Bien, gracias. No. Para el menos te la permito si querés. La frecuencia de las bandas laterales. 697,5. Exacto. 697,5 y 702,5. Índice de modulación. Tampoco hace falta calculadora. 40 dividido en 10. 4. No. Ah, sí. No, perdón. 10 dividido en 4 quise decir. 10 dividido en 4, si no Sí, es sí, mal. sí, sí. Mala mía, mala mía. 0,25. Bien, un cuarto, 0,25. Amplitudes de pico máximo y mínima del envolvente. Pico máximo y mínimo del M. Y bueno, la amplitud máxima sería los 40 50 voltios y más 30. 50, exacto, y 30. O sea, 40 más 10 y 40 menos 10. ¿Sí? Bueno, dibuje el espectro de potencia, lo pueden dibujar o lo pueden hacer con el simulador. Y la potencia total desarrollada en antena. ¿Cuál sería la diferencia entre el espectro que nosotros hemos dibujado acá, perdón, acá, y el espectro de potencia? Bueno, este representa cada banda en voltios. ¿Sí? El espectro de potencia lo deberían representar en vatios. ¿Sí? No es muy complicado, es más de lo mismo, pero, a ver, al representarlo en vatios es como que se hace
más evidente la diferencia entre esta y esta, ¿sí? Es como que relativamente esta se va a hacer más grande y estas se van a hacer más chicas. Bien. Este les dejo para ustedes. Y ahora sí, vamos con doble banda lateral. Cuando transmitimos una señal de AM, ¿qué ocurre con la potencia que queremos emitir? Aún con un índice de modulación del 100%, ¿sí? 2/3 de la potencia transmitida se utiliza para transmitir portadora. ¿Por qué? Cuando yo tengo el 100% de índice de modulación, o sea, MA igual a 1, esta, supongamos que vale 1 voltio, estas valen 0,5 voltios, ¿verdad? Sí, Con un MA igual a 1, estas valen 0,5. Entonces, la potencia que lleva cada una de estas bandas laterales es 1/4 de la potencia que lleva esta, porque su tensión es la mitad, ¿sí? Su amplitud de tensión es la mitad. Por lo tanto, entre estas dos llevan 1/2 de la potencia que se lleva esta solita. De la potencia total, 2/3 se van en la portadora y 1/3 se distribuye entre las dos bandas laterales. Esto quiere decir que 2/3 de la potencia lo utilizo para transmitir la portadora que no es necesaria porque no lleva información. ¿Qué podemos hacer entonces? Eliminarla, simplemente, ¿sí? Podemos suprimirla y transmitir solamente las dos bandas laterales. ¿Por qué? La portadora era necesaria para que la señal se transmita a una frecuencia superior. Pero si yo elimino la portadora, la señal ya está a una frecuencia superior. Ya puedo transmitirla con una antena pequeña, aún eliminando la portadora, ¿sí? Esto se conoce como doble banda lateral. Es una señal donde yo elimino la portadora, perdón, y transmito solamente las dos bandas laterales, ¿sí? Esta sería la representación en el dominio del tiempo de una señal de doble banda lateral y la representación en el dominio de frecuencia. Obviamente en el dominio de frecuencia es la señal de AM sin portadora, ¿sí? En el dominio del tiempo es un poco más difícil reconocerla porque sí se asemeja a una señal de AM sobremodulada, ¿sí? Pero en realidad esto es una señal de doble banda lateral. Ahora bien, ¿qué pasa con las dos bandas laterales? Esta banda lateral me lleva la amplitud BM en su amplitud y la frecuencia FM en su distancia a la portadora, ¿sí? Y esta también me lleva la información de la amplitud de BM y de la frecuencia FM. ¿Qué pasa entonces? Las dos me llevan la misma información. ¿Para qué emito las dos? ¿Para qué gasto potencia en transmitir ambas bandas laterales? Podría transmitir tan solo una, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como banda lateral única. Elimino una de las bandas y transmito o solamente la banda lateral superior o solamente la banda lateral inferior, ¿sí? Puedo transmitir o esta señal como banda lateral superior o esta señal como banda lateral inferior. Incluso podría servirme para transmitir dos señales distintas utilizando la misma frecuencia de portador, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿qué forma de onda tiene la señal de banda lateral superior? Y les dejo esa diapositiva. ¿Qué forma de onda tendría la señal de banda lateral superior en este momento? ¿Qué opinan? La saqué a partir de la señal de AM que están viendo en la figura. ¿Qué forma de onda tendría la señal de banda lateral superior? ¿Algún valiente? Senoidal. Ajá. ¿Qué frecuencia? la de la portadora más la de la portadora, Sí, sí o ahí sí, va. porque estamos en alta frecuencia Ok. y hasta ahí llego yo. Bien. ¿Qué es lo que Banda yo... moduladora. Bien. Exacto. ¿Qué es lo que yo quiero que quede claro? Un error muy frecuente de parcial es que le decimos, bueno, dibuje la señal de banda lateral superior. Como superior suena que está arriba, el 80% de los alumnos me dibuja la envolvente esta. Y me dice, esa es mi señal de banda lateral superior.
Primero que nada, no tiene nada de lateral. Está arriba, no está al lado. Pero bueno, como superior suena que está encima, me dibujan ese envolvente. Y ese envolvente no es mi señal de banda lateral superior, ¿sí? Ese envolvente ni siquiera es una señal. Es solamente una referencia que yo uso para dibujarle la señal. Les repito, cuando ustedes vean una señal de AM en el osciloscopio, van a ver solamente esta señal en azul que está dentro del envolvente. El envolvente no existe, ¿sí? ¿Qué O forma? sea, Sí. o sea que solamente si voy por la banda lateral superior, estaría viendo solo los picos positivos. No, vería solamente una senoidal. ¿Qué ecuación tiene una señal de banda lateral superior? Teníamos esta ecuación. Esta era la portadora, esta era la banda lateral superior y Sí, esta era la banda lateral inferior. Si yo elimino la portadora, elimino este término. Si yo elimino la banda lateral inferior, elimino este término. Me quedo solamente con este término. ¿Y este término qué es? Una señal cosenoidal de amplitud MABC sobre 2 y frecuencia omega C más omega M. Si vamos a la representación gráfica, la señal en celeste es la banda lateral superior. Es una senoidal de amplitud Bm sobre 2 o Ma por Bc sobre 2 y frecuencia Fc más Fm. ¿Y qué forma de onda tiene? La celestita que tenemos acá. Una senoidal de amplitud constante, porque fíjense que es un tono, es un solo fasor, ¿sí? Y frecuencia Fc más Fm. Y la banda lateral inferior sería la señal en rojo que estamos viendo ahí arriba, ¿sí? Que pueden ver claramente que la frecuencia de la señal en rojo es inferior a la frecuencia de la señal en azul. Se nota cómo se van corriendo, ¿verdad? sí, No sé si se ve bien, por las dudas. Les hago un pequeño zoom. ¿Sí? sí, ¿Se entiende? sí. Bueno, yo quería que quede claro eso. ¿Sí? ¿Alguien estaba por decir algo? No, yo dije más o menos, sí. Ah, bien. Gracias. Ok. Entonces, ya sabemos doble banda lateral y ya sabemos banda lateral única. El problema 9. Utilice un simulador para dibujar una señal de doble banda lateral generada por estas corrientes que se aplican a una resistencia 50 ohm. En un gráfico muestre la señal de banda lateral superior, la de banda lateral inferior y la de doble banda lateral en función del tiempo. En un segundo gráfico dibuje el espectro de frecuencia de la señal de doble banda lateral y usando estos gráficos indique cuál es la frecuencia de la señal moduladora y del envolvente de la tensión. Este está resuelto en el PDF que les subí. Es el problema 9, creo que sí estaba resuelto. A ver. Sí, de hecho está acá. Y el punto 9 sí está resuelto. Sí, lo podemos ver nada más para no demorar mucho y poder ir al modulador de alto nivel, que es el que me restaría por mostrarles. Tenemos las dos fuentes de corriente, las sumamos así, simplemente, esto funciona, ¿sí? Y en el simulador podemos ver, por un lado, la gráfica en verde, que sería la señal doble banda lateral, y la gráfica en rojo y en azul, obviamente no se llegan a distinguir. ¿Por qué? Porque la frecuencia de la portadora, la FC, es muy alta, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bajemos la frecuencia de la portadora 10 veces, lo mismo que hicimos en el problema anterior de AM, y podemos ver esta gráfica, ¿sí? Pueden ver la señal en verde, que tiene la frecuencia de la portadora, la señal en azul, que sería la banda lateral superior, es la de mayor frecuencia, y la señal en rojo, que sería la banda lateral inferior, que es la de menor frecuencia de las tres, ¿sí? El espectro de frecuencia, donde podemos ver claramente la banda lateral superior y la banda lateral inferior. Y creo que con eso sería todo el problema, ¿sí? Y del envolvente. ¿Cuál es la frecuencia del envolvente? Qué buena pregunta. ¿Qué frecuencia tiene el envolvente? ¿Qué opinan? Debería tener la frecuencia de la señal moduladora, porque se supone que es de información. Fíjense que acá la señal tiene 1200 Hz, ¿sí? La moduladora.
A ver, a ver, a ver. Y acá yo tengo un ciclo completo en 400 micro. No estoy seguro si esto está dibujado a escala o no, creería que sí. Mm, Yo acá puedo ver que la moduladora tiene 1200 Hz. Y sí, acá tiene 1200 Hz. Y el ciclo es de... Es que no sé si está completa aquí la moduladora. Ok. Estoy pensando cómo mostrárselos. La envolvente, en una señal de banda lateral, de doble banda lateral, tiene el doble de la frecuencia de la moduladora. ¿Sí? O sea, la frecuencia del envolvente es esto. Porque de este punto a este punto se repite la moduladora. Pero en realidad, mi señal de moduladora tiene este periodo completo. ¿Sí? Por lo tanto, la frecuencia del envolvente es 2 veces la frecuencia de la moduladora. Sí, eso es lo que les quería. No tengo ningún valor numérico para mostrárselos. ¿Se entiende? Sí, Acá me da 0,4 micro, pero es que no estoy seguro si está completo. Sí, me da 2500. Evidentemente no está completo el ciclo de la envolvente, porque me da 2500 Hz de frecuencia de la envolvente y debería tener 2400 Hz la envolvente, dado que la moduladora era 1200. ¿Sí? Se ve que acá no tomé el periodo completo de la envolvente en esta gráfica. Pero bueno, era para que tengan una idea. bien. Bueno, ¿cómo generamos entonces una señal de AM? En la teoría vieron que una de las formas de generar una señal de AM era con un modulador de alto nivel, ¿verdad? ¿Cómo se, Sí. cómo se caracteriza el modulador de alto nivel? ¿Qué era el modulador de alto nivel? ¿Se acuerdan? Bueno, No, veo que no. Em, Estoy buscando si tengo el dibujo para no tener que hacerlo de nuevo. Puede ser que se usaba un amplificador tipo C. Claro, era para aumentar el rendimiento, ¿puede ser, Luis? Así es. Acá lo tengo que tener. A ver, a ver. Denme un segundito. Estoy buscando si lo tengo por acá. Tengo un diagrama de bloques, no encuentro el circuito en sí. Bueno, voy a utilizar las diapositivas de la teoría. No tengo el circuito hecho y para no tener que hacerlo en el simulador, perder mucho tiempo, prefiero mostrarlo de acá. Bien.
Este es el circuito del modulador de alto nivel. ¿Cómo funciona esto? Básicamente es un transistor que va a trabajar en un ángulo muy corto de conducción, ¿sí? Y esto le va a permitir generar o amplificar la señal de portadora que ingrese por su base con un rendimiento relativamente alto, muy alto, mayor al rendimiento que tienen los amplificadores clase B, ¿sí? Los amplificadores clase C tienen rendimiento superior al 80%, puede andar en el orden de los 90% incluso. ¿Esto qué quiere decir? Si yo quiero transmitir una señal de 90 vatios a la salida, solamente voy a disipar 10 vatios en el transistor y voy a consumir 100 de la fuente, ¿sí? Ok. Bien, ¿cómo funciona este circuito? Más allá del amplificador clase C, lo que yo voy a hacer es, este amplificador clase C me va a generar una señal a su salida con la forma de onda de la señal en la base y la amplitud de la señal de la tensión de alimentación. Si yo lo alimento con una señal VCC, ¿sí? Igual a la tensión BC, digo, de portadora le llamemos, la salida va a tener la amplitud VCC. ¿Por qué va a tener amplitud VCC? Bueno, básicamente porque aquí yo tengo un choque, acá yo tengo un choque que me va a generar el semiciclo negativo de la señal al recomponerla. No voy a entrar mucho en detalle, solamente quiero que se entienda que aquí en este punto yo voy a tener una señal senoidal de la amplitud de la tensión de alimentación que yo tenga en este punto, ¿sí? En este punto B sub B, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Están viendo, verdad? Sí, Sí, Ok. Ahora, ¿qué pasa si a la tensión esta, en el punto B, yo la modifico? Yo la hago variar. Yo la modulo. O sea, voy a poner un amplificador de potencia de audio con un transformador y voy a generar una señal senoidal sobre el secundario de este transformador. En el punto A yo tenía la tensión de la fuente solamente y en el punto B yo voy a tener la tensión de la fuente más y menos, o sea, más en realidad, la tensión BM que me impone este transformador, ¿sí? Por lo tanto, la tensión de alimentación que va a llegar a este punto, al punto B, o al amplificador clase C, ya no va a ser una constante, una continua, sino que ahora va a ser esta senoidal. ¿Y qué pasará con la señal de salida del clase C? Como ahora su tensión de alimentación tiene esta forma, a la salida yo voy a tener una senoidal con su amplitud siguiendo esta forma, ¿sí? Eso efectivamente se comporta como un modulador de amplitud. ¿Por qué? Porque a la senoidal pura que yo tenía antes, ahora le modifico su valor de amplitud conforme una señal moduladora, perdón, que excita a este transformador. ¿Se entiende el principio de funcionamiento? Sí. Bien, veamos qué dice el problema. El problema me dice que este amplificador clase C tiene una potencia de salida total de 120 vatios cuando el MA vale 100%, o sea, MA igual a 1. Si la fuente del modulador entrega 100 vatios, calcule, primero que nada, el rendimiento del amplificador clase C. ¿Cómo hacemos esto? Sabemos que la potencia de salida, en este caso, no es PC, es PCM, ¿verdad? Entonces, vamos a copiar esta fórmula. PCM, que es igual a esta ecuación, vale 100 vatios, ¿sí? Sí. 120, perdón. Sí, me dicen encima. PCM vale 100 vatios. Y también sabemos que la potencia que entrega la fuente vale, esta sí, 100 vatios, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos el rendimiento del amplificador clase C? Primero que nada, esta fuente, ¿qué potencia entrega? ¿Cómo puede ser que yo aquí tenga 120 vatios y la fuente entrega 100 vatios? los otros 20 vatios son de la alterna, del audio. Bien,
Esta fuente solo se encarga de entregar la potencia de la portadora, ¿sí? No entrega la potencia total que se transmite acá. Esta fuente solo genera potencia para generar la portadora. La potencia de las bandas laterales, digamos, viene de la fuente que alimentará este amplificador de audio, ¿sí? Dicho esto, ¿cuánto vale la potencia de portador acá? Si lo que queremos calcular es justamente el rendimiento, tenemos que calcular qué potencia de portadora tengo. ¿Cuánto dicen que será la potencia de portador? Hemos dicho que cuando el MA valía 1, 2/3 de la potencia total se lo llevaba la portadora. ¿O no? ¿Sí? Entonces la potencia portadora en este caso vale 80. ¿Lo quieren calcular con el MA? Pueden, pero les debería dar exactamente lo mismo. Ahora sí, la potencia que entrega la fuente vale 100, la potencia de portadora vale 100. ¿Cuánto vale entonces el rendimiento? ¿Qué he hecho? Ah, sí. ¿Dónde está el rendimiento? No encuentro el ETA. Ahí podría seleccionar letras griegas en todo caso. Es este sin acento. Que lo tiró. Ahí está a la derecha. A A la la derecha, derecha a la arriba. derecha, beta, de beta. Acá está, gracias. Derechita. El rendimiento va a ser igual a la potencia de portadora dividido en la potencia. ¿Cuánto les da esto? ¿Verdad? O lo que es lo mismo decir que el rendimiento es un 80%. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Bien. Apartado B. ¿Qué potencia disipa el transistor? ¿Qué opinan? la de la portadora. Ajá. No, ¿qué potencia disipa? La potencia portadora es la potencia que llega a la antena. La Claro. potencia que el transistor disipa sería la pérdida, digamos. Sí, sí. ¿Dónde está la diapositiva? Ah, acá. O Ahí, sea, acá esta fuente me entrega 100 vatios. Acá llegan 80. ¿Cuánto se comió el transistor? Yo tenía 100 naranjas. Le di a mi hermano y 20. mi hermano me devolvió 80. ¿Cuántas se comió mi hermano? 20. Nombre raro para mi hermano Q1, pero bueno, mi hermano se comió 20 naranjas. ¿Sí? Pero, ojo con esto. Esa sería la potencia que disipó Q1 de portadora. Pero Q1 no solo disipa potencia portadora, también disipa potencia de la moduladora. ¿Por qué? Porque la moduladora, la potencia de las dos bandas laterales, llega por acá. Pasa a través de mi amplificador clase C antes de llegar a la antena. Entonces, si tenemos que el rendimiento del amplificador clase C es del 80%, lo que sí podemos hacer es calcular la potencia de entrada al clase C total, o lo que sería lo mismo decir cuánto sería la potencia de doble banda lateral en el punto B. ¿Sí? Nosotros sabemos que la potencia de PCM. Nosotros sabemos que la potencia PCM en el punto E valía 120. Si calculamos cuánto vale PCM en el punto B, la resta de la potencia PCM acá menos la potencia PCM acá, me daría la potencia que efectivamente disipa el transistor. ¿Sí? ¿Se entiende lo que dije?
O sea, aparte de las 100 naranjas, mi hermano también tenía 50 manzanas. ¿Sí? ¿Se entiende? Creo que no. Esta PCM va a ser en el punto D, que es la salida del transmisor. En el punto E sería en realidad. Bueno, lo dejemos en el punto D porque ahí faltaría el acoplamiento del transformador, pero el problema no dice nada al respecto. Entonces la potencia del punto D y el E serían la misma, dado que no me dice nada de pérdidas en el transformador este. Entonces, esta PCM sería la potencia en el punto D, y ahora calculemos cuánto sería esta potencia en el punto P, que es antes del amplificador clase C. ¿A qué sería igual? A vos te voy a copiar que me ha costado mucho encontrarte. Va a ser igual a la potencia que hay en el punto D, dividida, perdón, no por, dividida en el rendimiento. Esto sería el rendimiento del clase C. Le vamos a poner ahí por las dudas, porque hay otros problemas en los cuales les podemos dar rendimiento a los transformadores también. Entonces van a tener que trabajar con diferentes rendimientos. Sería igual a 120 dividido en 0,8 igual a 150 vatios. ¿Sí? Ahora bien, ya sabemos que la potencia de portadora modulada en este punto era 150. O sea que habían 100 naranjas y 50 manzanas. Y acá mi hermano me entregó 80 naranjas y 40 manzanas. ¿Sí? Sumando las 120 frutas. Entonces, ¿cuántas frutas se come mi hermano? Bueno. ¿Qué fórmula uso? La potencia disipada va a ser igual a esta menos esta. Ahí estamos. ¿Se entiende? Sí. O sea que la potencia total que disipa mi transistor son 30 vatios. Bien. Apartado C. ¿Qué potencia entrega la fuente cuando la modulación disminuye al 50%? O sea, supongamos que ya no es el 100%, sino que ahora la modulación disminuye al 50%. ¿Qué potencia tendrá que entregar la fuente ahora? ¿Se acuerdan que la fuente entregaba 100 vatios? ¿Qué opinan? Escucho a alguien que estaba por hablar y se cayó. Estoy pensando, sí. La, la, perdón, la portadora no cambia. No, Y la fuente se encarga de alimentar a la portadora. ¿No debería ser lo mismo? O sea, exacto. ah, Exactamente. Dado que la potencia que entrega esta fuente es solamente la potencia de portadora, la potencia que entrega esta fuente no cambia cuando cambia el índice de modulación. Se mantiene constante. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué potencia entrega la fuente cuando la modulación disminuye el 50%? 100 vatios. Esa es la respuesta. ¿Sí? Y por último, les pide que haga el diagrama de bloques del transmisor de AM que utilice este tipo modulador. Ese problema particularmente no va. Ese sería para cuando veamos estructura de transmisor. O Bien. sea, no lo hacemos hasta la otra semana. ¿Cómo? Esperamos otra semana para hacer el 10C. El 10D, quiero decir.
Ahí solo aparece hasta el... Ahora sí. El 10D no iría hasta que no terminen con la parte de transmisores y receptores. Bueno, se nos terminó el horario, así que cortaríamos acá. Nos quedaría, para cuando avancen con la teoría, de moduladores y demoduladores de BLU y de doble banda lateral. De todas formas, les repito, estos problemas están resueltos en el PDF que les subí a la página. ¿Alguna duda? No, Luis. Bueno, detenemos